Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos sintonizan por el 89.5 de FM, por el 24.1 de televisión abierta, así como por todos los demás medios de radio y televisión local. Les saludo con mucho gusto el día de hoy, su servidor Bruno de la Garza, recordándoles que transmitimos desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión, bueno, nos conectamos vía remota en este edición pregrabada para el lunes 17 de marzo, en el cual estaremos revisando algunos acontecimientos importantes que se han suscitado durante los últimos días. Bueno, ya estamos en el tercer mes del año, mes de marzo, y tenemos muchas turbulencias económicas derivadas de algunos acontecimientos nacionales e internacionales que impactan directamente en todos nuestros indicadores económicos aquí en México. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a las noticias económicas del día de hoy. Recientemente tuvimos una asamblea informativa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, fue apenas el pasado domingo 9 de marzo, en el cual se habló sobre algunas cuestiones importantes de política económica en nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum el pasado o antepasado ya domingo en su asamblea informativa? Se habló de distintos temas en relación a la política económica en nuestro país, principalmente sobre el tema de aranceles. Recordemos que tenemos pues algunos anuncios en materia de política económica por concretamente Estados Unidos que han afectado de forma significativa a los mercados, principalmente su principal socio comercial, que somos, pues, por supuesto, nosotros, México. En esta asamblea se habló prácticamente el aplazamiento de los aranceles que se habían anunciado no solo para México, sino para todas las economías que mantienen algún término de intercambio comercial con Estados Unidos. Se habla de esta suspensión. Ya se habían anunciado en una primera edición en febrero, donde se hablaba de un implemento de un arancel de 25% a las mercancías provenientes de socios comerciales de Estados Unidos hacia las importaciones, pues directamente en ese país. Cuando se suspenden unos días después, luego se habla de la implementación de un arancel del 25% al acero y al aluminio, como ya se realizó pues en alguna ocasión durante la pasada gestión del presidente Donald Trump, y nuevamente se suspenden. En esta ocasión estaban programados para el 12 de marzo, es decir, en la semana pasada, y se anuncia un aplazamiento hasta el 2 de abril de este 2025. Pero es importante destacar que la presidenta Sheinbaum habla de la relación recíproca de las medidas restrictivas del comercio internacional. Es decir, al tener una medida recíproca, lo que esperaríamos es que Estados Unidos implemente aranceles a los países que tienen aranceles para ellos también implementados. En este sentido, la mandataria señaló que al tener un tratado de libre comercio, lo que esperaría México es que no se implemente alguna medida, ya que en la reciprocidad, pues al no imponer nosotros ningún tipo de arancel, ellos no deberían de imponer ningún tipo de arancel tampoco. También se mencionó o se destacó algunos avances que ha tenido México por parte de lo que ha señalado el presidente de Estados Unidos, tanto en materia de manejo, en este caso sería de el manejo que se ha dado nacionalmente a frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, en lo cual, bueno, pues se recalcó la importancia del papel que ha jugado México al aumentar la vigilancia para que no llegue a este país, y también en materia migratoria. Ambos factores han sido retomados por el presidente Trump, mencionados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como variables importantes al momento de decidir en materia de política comercial.
han sido, bueno, pues algunos de los puntos que se han tocado y que han sido importantes en este sentido para pues poder de alguna forma compensar a través de las materias, de las medidas en materia económica. Destacando que pues esperará hasta el 2 de abril para poder determinar si es que México tomará alguna medida compensatoria para poder pues subsanar si es que nos llegaran a aplicar algún tipo de arancel, esperando que no suceda, pero en el supuesto de que llegara a suscitarse un incremento en alguna tarifa de importación de México, estando en Estados Unidos, se aplicarían pues concretamente algunas medidas como ya se han hecho en ocasiones pasadas. En ese momento, bueno, se aplicó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues un arancel al whisky, un arancel al tequila, algunos productos cárnicos, el pollo, algunas manufacturas del sector automotriz, que pues son los sectores que más intensidad tienen en materia de relación comercial con Estados Unidos. Y actualmente, pues esperaría ver algunas medidas para poder compensar, siendo que lo que realiza México al tener pues una pérdida en materia de flujos económicos por este desbalanceo o imbalance comercial, lo que hace la Secretaría de Economía es calcular cuál sería el impacto concreto para nuestra economía y a través de la balanza de pagos determinar cuáles son las medidas adecuadas que podrían contrarrestar en la medida proporcional estos flujos económicos a través de la imposición de aranceles también, pero en este momento hacia Estados Unidos. Entonces, por eso es que se llama o se determina que es una medida compensatoria. Nos limita el flujo de monetario a través de estas medidas restrictivas y nosotros imponemos una medida de la misma cuantía, aunque sean diferentes productos, pero que en valor económico representen los mismos flujos y de esta forma no provocar un imbalance en el presupuesto, tanto como en la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, que ya habían considerado algunos ingresos por balanza de pagos. ¿Qué más mencionó? Que de momento, bueno, pues no hay ningún arancel considerado, pero que se estará muy atento a ver cuáles son las medidas que se puedan utilizar si es que fuera necesario. Dentro de los agregados económicos también tenemos algunos indicadores destacables, tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación se desacelera. Recordemos que venimos de un proceso inflacionario que ha afectado tanto a México como al resto del mundo y prácticamente apenas estamos llegando a los niveles objetivos de las políticas centrales de los bancos centrales en cuanto a la inflación. Es decir, apenas estamos encontrando este nivel de desinflación que ya esperábamos conseguir a través de las subidas de las tasas de interés referencial. En este sentido, la inflación de Estados Unidos se ubica en 2,8% para febrero, lo cual es algo sumamente adecuado. Recordemos que al tener inflaciones bajas, entonces se puede planear en el largo plazo, pero podría verse afectada por estas medidas de política económica que está implementando Estados Unidos. Se podría ver tal vez alguna pequeña desaceleración en este ritmo de bajadas de los niveles de inflación. Fue más bajo de lo esperado. Esto es lo que se destaca de este anuncio de política macroeconómica. Se desacelera, teniendo también un índice de precios al consumidor, pues en un nivel de 2,8% en febrero, que es un poco más alto que el año anterior, pero que disminuye en 0,2 puntos respecto al mes anterior. La cifra subyacente más baja, bueno, desde abril de 2021. Esto nos habla de la confianza del consumidor, pese a las condiciones tal vez complicadas del mercado, a la alta volatilidad, aún teniendo estas medidas o estas condiciones del mercado tan complejas,
vemos que se recupera lentamente el consumo agregado en Estados Unidos. Recordemos que si tenemos una economía sólida o con un consumo dinámico dentro de Estados Unidos, eso impacta directamente en las cifras de México porque pues prácticamente los flujos económicos de México y Estados Unidos se encuentran relacionados por la relación comercial que tenemos y por la gran cantidad de remesas que llegan a nuestro país desde eh, pues la entrada en vigor de la primera versión del Tratado de Libre Comercio. En cuanto a las perspectivas de crecimiento económico, tenemos un recorte en la expectativa de crecimiento para México. Ya habíamos mencionado recientemente que la perspectiva planteada a través del paquete económico tenía un objetivo de 2,5% para este 2025 en nuestro país, cuando por analistas independientes, tanto del sector bancario como algunas calificadoras, habían mencionado que se estaría creciendo pues apenas marginalmente por encima del 1%. Dada la alta volatilidad que hemos vivido recientemente, pues se hace una estimación a la baja, pues cercana o inferior al nivel de 1%, cercano a lo que es el medio punto porcentual, por lo que prácticamente este 2025 será de desaceleración económica. Ya al primer trimestre de 2025 podemos observar que no será un año tal vez muy dinámico en materia de crecimiento para nuestro país. De lo que debemos estar muy atentos es de las medidas que tomará el gobierno del reacomodo de las instituciones, recordando que, bueno, pues es el primer año ya en forma, por decirlo de alguna forma, de alguna manera coloquial, en la cual pues se van a tomar las medidas de política económicas en función de los objetivos que determine la nueva administración federal, y de esta forma pues se podrá dar seguimiento a el plan sexenal. En cuanto a otros datos de política macroeconómica, tenemos también algunas cifras de desempleo. En México sabemos que nos encontramos en una tasa de desempleo pues relativamente baja comparada con la región, si es que nos comparamos con Latinoamérica o si nos comparamos también con Norteamérica o si estamos dentro de los países de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que pues prácticamente son las economías que consideramos desarrolladas. Si tomáramos como referencia este último organismo, el desempleo se ha desacelerado o ha bajado a un nivel de 4,8% para comienzos de 2025. Pero eso es para el promedio de los países desarrollados, donde por supuesto que se encuentra México. 4,8 es un nivel, pues podríamos decir en economía adecuado, por debajo del 5% es un nivel bastante controlable, aunque hay algunas consideraciones específicas en función de las mediciones, siendo que dentro de la población que se mide, bueno, la dividimos en económicamente activa y no activa, y dentro de la no activa, pues recientemente la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues hizo una pregunta de quiénes estaban dispuestos a trabajar dentro de la población económicamente no activa, y una proporción significativa, pues contestó que sí estaría dispuesta a trabajar, por lo cual lo más adecuado sería considerarlos dentro de pues los que se encuentran en la tasa de desempleo. Esto, bueno, pues es un paréntesis porque normalmente la inactiva pues no la medimos. Por eso es que dentro de los económicamente activos, que son los que trabajamos activamente, ya sea formal o informalmente, y las personas que se encuentran buscando empleo, que son los desempleados, esos son los que prácticamente medimos como tasa de paro o tasa de desempleo, y a eso se estaría asociado esta medición del 4,8% de la OCDE, perdón, que pues con datos post pandemia ya es un número positivo. Si quisiéramos medirlo por sectores dentro de este mismo organismo, por ejemplo, en Suecia tiene un nivel de 26,7% hablando de desempleo entre los jóvenes. Es una cifra pues bastante elevada. España igual está en el nivel de 25,3% de desempleo entre la población joven. Entonces tenemos una proporción pues bastante significativa para un sector
bastante robusto o el que económicamente es donde debería de empujar o sostenerse la actividad económica de alguna región o de algún país. Tenemos este nivel de 4,8% que es menor a lo registrado en los años subsecuentes. Después de 34 meses seguidos, bueno, ya tenemos esta desaceleración por debajo del 5%. Tenemos algunos países donde podemos medir o compararnos tal vez aquí en México. Por ejemplo, ya midiendo del total de la población por países, encontramos un nivel del 10,4 en España, del 9,7 en Suecia, del 8,9 en Finlandia. Son niveles pues bastante altos de desempleo, considerando el tamaño de las poblaciones y teniendo niveles bajos dentro de esta misma muestra, por ejemplo, a Japón y México, que se encuentran dentro del aproximadamente 2,5% de desempleo. Algunos países similares serían República Checa, Israel, Polonia, Corea del Sur, todos por debajo del 3%, hablando de nivel de desempleo. ¿Por qué nos preocupan estos datos en particular? Porque el empleo es la principal fuente de la función productiva, que es decir, está directamente asociada con la producción. Entre más personas tengamos trabajando, pues mayor será la producción de un país. Por eso es que es tan importante, pues disminuir esta tasa de paro o de desempleo al menor nivel posible y ya teniendo un nivel pues sumamente bajo, pues entonces sí podemos ocuparnos de revisar cuáles son los trabajos que se están creando, porque no es simplemente disminuir la tasa de paro, sino ver qué clase de empleos se están llevando a cabo de tal forma que realmente puedan generar un incremento en la producción, un incremento en la producción que se traduzca en crecimiento económico para los diferentes países. ¿Qué implicaciones tendrá esta volatilidad que hemos vivido en los mercados actualmente? Bueno, ya lo hemos mencionado tal vez en programas anteriores, directamente la relación de la balanza comercial. Si en México tradicionalmente tenemos una balanza comercial deficitaria, es decir, importamos más de lo que exportamos. Esto no es algo necesariamente negativo, simplemente nos dice que dependemos más del exterior. Por eso es que en política económica lo que se trata al implementar la política comercial es tener una balanza comercial equilibrada, es decir, que lo que exportamos en el país sea aproximadamente tenga aproximadamente el mismo valor que lo que importamos. Al nosotros mandar mercancía a otros países, recibimos divisas. Si el 80% aproximadamente de nuestro comercio son Estados Unidos, pues serían dólares. Y al nosotros importar, lo que hacemos es, si mandamos nuestra divisa al exterior, que los términos de intercambio comercial se realizan principalmente en dólares, pero mandamos fuente de riqueza generada en México al exterior y a la vez, pues lo que recibimos son una gran cantidad de bienes y servicios a los cuales no tendríamos acceso si no fuera de esta forma. Pues podemos verlo simplemente al observar la cantidad de bienes y servicios con los cuales contamos en la actualidad. La mayoría podemos observar que son de fabricación, de diseño, de manufactura, pues de algunas otras economías, no necesariamente nacional. En este sentido, se ha impulsado también nuevamente dentro de los anuncios de política económica nacionales la campaña de Hecho en México, bueno, resaltando la importancia de consumir productos nacionales que además podemos encontrar de muy buena calidad sin tener que únicamente consumir productos de exportación. Otra implicación que tendría o que ya estamos viendo directamente por las políticas pues hablamos de políticas económicas, pero realmente no se han implementado, simplemente nos encontramos a la expectativa de los anuncios que se han realizado y que afortunadamente no se han concretado durante los últimos meses, pues podría ser específicamente el tipo de cambio. Dice, al peso prácticamente no ha tenido un efecto significativo a través de esta serie de anuncios que se han realizado al día de hoy. Seguimos en esta banda alrededor de los 20 pesos
por dólar, pero podríamos ver un efecto realmente significativo si es que se llegara a materializar alguna de estas políticas. Si se llegara a implementar únicamente, por ejemplo, lo que se ha anunciado de acero y al aluminio, se verían afectados algunos de los sectores en nuestro país, pues más importantes para la producción nacional. Tenemos el sector de la construcción que utiliza el acero, tenemos el sector de la manufactura, tanto automotriz como aeroespacial, que usan tanto aluminio como acero, y esto se vería traducido en un incremento directamente trasladado tal vez al consumidor. Recordemos lo que sucedió en la pandemia. Se rompieron las cadenas de suministro, había una menor provisión en general de insumos para todo el sector industrial, pero algún ejemplo que podríamos retomar o podríamos resaltar muy concreto sería el sector automotriz. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el precio de los autos pudimos todos observar cómo se incrementó significativamente porque pues prácticamente no había un crecimiento de la producción sostenido como se había tenido hasta entonces. Tampoco habían refacciones para los automóviles, lo que hizo que se encarecieran pues muy significativamente en cuestión de un par de años. De igual forma, los seguros automotrices, bueno, tomando este mismo ejemplo, porque si las aseguradoras lo que hacen es reparar los automóviles que tengan algún siniestro y si no hay insumos, ¿qué es lo que sucede? Pues automáticamente sube el precio, las cuotas de los seguros automotrices. Este es, retomando un ejemplo en concreto, pues el mismo efecto es el que tendríamos de tener algún arancel específico para estos insumos tan relevantes en nuestra economía. Tendríamos un incremento trasladado, si estamos hablando del 25%, pues un incremento en el precio que si bien el productor, que es quien se carga de la fabricación, o el vendedor que tal vez no fabrique, pero sí se encargue de la comercialización y la venta, podría absorber tal vez alguna parte de este impuesto, sí, pero eso dependería de qué tantos sustitutos haya en el mercado. Si realmente no tenemos muchos sustitutos en el mercado de ese bien o de ese producto, pues estaríamos trasladando prácticamente la totalidad del impuesto al consumidor final y un incremento del 25%, bueno, pues para cualquiera de nosotros ciudadanos de a pie, pues representa un incremento demasiado significativo, considerando que la política salarial en México pues prácticamente no ha variado en términos reales. Es decir, aunque hemos tenido incrementos sostenidos, por ejemplo, durante el sexenio pasado de alrededor del 20% anuales sobre el salario mínimo, ese incremento va dirigido a un sector en particular de la población económicamente activa, que sería la franja de hasta abajo. Es decir, la parte profesionista que se encuentra por encima de este umbral salarial prácticamente no vio un cambio significativo en su ingreso durante los últimos 6 años, tomando un periodo como referencia, porque podríamos irnos más hacia atrás y podemos observar que pues, prácticamente durante los últimos 30 años no se ha visto un crecimiento. En términos reales me refiero al descontar la inflación en los ingresos salariales, por lo cual este incremento impositivo pues se vería traducido en un encarecimiento del costo de vida y tal vez un menor nivel de gasto que pudiéramos tener las personas, el ciudadano de a pie, las personas comunes. Muy bien, bueno, pues parece que nos quedan un par de minutos. Agradecemos que nos hayan sintonizado el día de hoy como cada semana. Consideramos que se mantiene informado en materia económica y financiera, deseando que pase una excelente semana de este mes de marzo y me despido hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.